al doctor Guillermo Coaila, él es cirujano y sabe mucho al respecto. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Macé, ¿cómo está? Guillermo, sácanos de esta duda. ¿Por qué cuando hay un diagnóstico de una piedra en la vesícula, por qué se recomienda la operación? Bueno, es una excelente pregunta. Las piedras en sus dos aspectos, o sea muy chiquita o sea muy grande, se tienen que operar. Cuando es muy grande, y si vemos la vesícula como un embudo, la piedra obstruye a la salida de bilis. Esta salida de bilis, por un lado, nos va a traer problemas con la digestión, porque no va a haber bilis, no se va a digerir adecuadamente la grasa. Esta piedra va a crear éstasis biliar, o sea, la bilis va a quedar retenida porque no sale, va a haber sobrecrecimiento bacteriano y esto va a crear una infección de la vesícula que termina en una colecistitis aguda. De hecho, el síntoma clásico, que es el cólico, se produce por la lucha de la vesícula al querer botar la bilis y es esta piedra que no la deja pasar. Por el otro lado, la piedra chiquita, como bien lo mencionó, pasa, y las complicaciones cuando pasa al conducto biliar principal es que se traba en la parte más delgada del conducto biliar y eso produce pancreatitis. Los dos extremos son malos, o la piedra muy chiquita o la piedra muy grande, ¿no? Ok. Al margen de las famosas piedras, ¿no? Existen otras patologías más propias de la vesícula biliar. ¿Cuáles son esas patologías y cómo debe tratarse? Estoy hablando de los pólipos, ¿no? Pero una cosa es pólipo chiquito, otra cosa es pólipo mediano, otra cosa es pólipo grande. Una cosa es pólipo que no crece, ahí está este aragancito tirado, no molesta, y otra cosa es un pólipo que comienza a crecer muy rápidamente. Háblanos de los pólipos, qué cosas son, qué problemática implica, qué tan peligrosos pueden ser para la vida de un paciente. A ver, los pólipos, el pólipo vesicular es un crecimiento de la mucosa. La mucosa es la cara interna, la parte interna de la vesícula biliar, y es como un lunarcito de carne que sale dentro de la vesícula. Ahora, el problema con los pólipos a largo plazo es que se pueden malignizar. El tema es qué pólipos se van a malignizar. Lo que se ha visto en estudios es que los pólipos que tienen menos de 10 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro, muy pocos se malignizan. Y son los pólipos que normalmente nosotros observamos o vemos y controlamos en el tiempo. Los pólipos que son mayores de 1 centímetro son los pólipos que tienen alta probabilidad de malignizarse y son los pólipos que generalmente recomendamos que se operen. En línea general es la indicación: si tengo un pólipo más de 10 milímetros debo operarlo, si tengo un pólipo menos de 10 milímetros podría observarlo, ¿no? Esa es la indicación. Ahora, hay que también controlar al paciente y ver la velocidad de crecimiento. Si tengo un pólipo de 4 milímetros que no tiene indicación quirúrgica, pero que al control de 6 meses ha crecido 3 milímetros, entonces me está hablando de que es un pólipo de crecimiento rápido y probablemente hay que estar precavido que no podamos estar frente a una posible cáncer, ¿no? Entonces, eso se ve con el control durante las ecografías que hay que pedir. ¿Quiénes son las personas que están más proclives a presentar cuadros de litiasis vesicular, en castellano, cálculos de la vesícula? A ver, cálculo de la vesícula tiene bastantes factores de riesgo. Mayores de 40 años, generalmente, en poblaciones, en Chile, en Bolivia, alta incidencia de cáncer. En los afroamericanos, alta incidencia, de cálculos a la vesícula. En nosotros, aquí en el Perú, generalmente la gente, en líneas generales, que consume bastantes grasas, bastante colesterol. La bilis tiene mucho colesterol. El colesterol lo elimina el hígado y va a la vesícula. Cuando hay más colesterol de la cuenta, este colesterol se precipita y es el que origina los cálculos. Es decir, si yo tengo una rica dieta en grasas con bastante colesterol, es muy probable que tenga más cálculos que el resto de la población normal. ¿Cuáles son, en tu experiencia del día a día, los principales síntomas que narra un paciente que luego, cuando tú lo estudies, le encuentras pues que tiene un cálculo vesicular? ¿De qué se queja? ¿Cómo llega al paciente? ¿Qué narra? ¿Qué te cuenta? Generalmente la mayoría de pacientes tienen síntomas crónicos que lo pasan desapercibido, que siempre te dicen: me cayó mal las grasas, como grasa y lo eructo,
como grasa y tengo la boca amarga, o como grasa y se me hincha el estómago, que lo asumen a gastritis o cualquier otro síntoma. Generalmente es así como vienen los pacientes y más o menos por la experiencia y uno conversando puede lograr llegar a eso. La otra forma como llegan y que es más fácil diagnosticarlo definitivamente es con el cólico, ¿no? Ese dolor típico en el cuadrante superior derecho, justo debajo del reborde costal, que se desencadena cuando el paciente ingiere comidas muy grasosas. Entonces el paciente viene con un dolor muy típico, cólico, que solamente calma con antiespasmódicos y bueno, esa es la forma más fácil de diagnosticar un problema vesicular, ¿no? Pero habitualmente es lo que llamamos en medicina dispepsia grasas, que es distensión, gases, eruptos después de una comida pesada en grasas, ¿no? ¿Cuál es la piedra más grande que en tu vida profesional has logrado sacar de una vesícula? En alguna oportunidad he sacado una piedra que parecía una pelota de ping-pong. Un pelotón. Sí, lo que pasa es que eso se va al otro extremo. Cuando la enfermedad es crónica, la vesícula biliar se hace uno solo con el colédoco, eso se llama síndrome de Mirici. Entonces ya no se encuentra, ya no se ve la vesícula como una pera, sino que por el proceso crónico, porque es un paciente que viene mucho tiempo con el dolor, se va esclerosando, se va fibrosando, y esto al final termina, prácticamente todo es piedra, no lo puedes ni coger, y es peligroso porque te causa alteraciones anatómicas y es muy fácil cometer errores durante la cirugía si no tienes experiencia. Cuando te encuentras con una piedra que digamos que supera los 2 centímetros, es una piedra 2 centímetros y es un piedrón, ¿okay? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué le dirías al paciente? ¿Allí todavía es posible una laparoscópica, una laparoscopía, o en esos casos por seguridad ya te obliga a hacer una cirugía convencional con corte de piel? Qué buena pregunta. A ver, en términos generales, cualquier cirugía de vesícula puede hacerse por vía laparoscópica, inclusive si tengo que llegar a explorar la vía biliar. De que esto está directamente relacionado a la experiencia del grupo quirúrgico y a la logística que tengas. O sea, si tenemos, como tenemos en la clínica, tenemos nosotros monitores de alta definición, tenemos instrumental, tenemos cámara, tenemos los instrumentos, casi todas las vesículas se pueden hacer por vía laparoscópica. En algunos casos, cuando la vesícula está necrosada, podrida, y uno no puede garantizar la adecuada extracción de ella, se puede recurrir al corte, pero cada vez la experiencia de la laparoscopía es menor y los estudios avalan que inclusive hasta en casos avanzados como peritonitis, la resolución por vía laparoscópica es segura. Hagamos un recordaris y una comparación. Ventajas y desventajas entre la operación convencional con el clásico corte y un postoperatorio largo, y es más, aunque no es lo querido, cuántas veces, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, han dejado gasas dentro de la herida operatoria y han generado abscesos, problemas. ¿Cuál es hoy en día la ventaja y la desventaja si ponemos en las dos balanzas la cirugía antigua, convencional con corte, y esta operación moderna que es la laparoscópica? A ver, probablemente la suerte de los que tienen más o menos mi generación, que hemos vivido ese cambio. Yo he hecho cirugía abierta y he vivido el cambio a la laparoscopía. La gente que se está formando todo lo hace casi por vía laparoscópica, y la gente, ya los cirujanos de los cuales he aprendido, la mayoría ha hecho cirugía abierta. Entonces yo he podido vivir ese cambio. La cirugía laparoscópica, mínimas incisiones, inmediata recuperación a la vida cotidiana, menos dolor. Contrariamente a lo que la gente cree, nosotros lo vemos en pantallas enormes con alta definición donde puedes identificar muy bien las estructuras anatómicas, cosa que a veces no pasa en la convencional. Pero, sin embargo, ¿tiene su rol la convencional? Sí. Yo creo que si uno no identifica bien las estructuras anatómicas, si por la laparoscopía uno no tiene la logística, la experiencia o el material, sabemos que una lesión de vía biliar le cambia la vida totalmente al paciente. Entonces, si yo no me siento seguro en ese momento
de que continuando por vía laparoscópica yo le puedo asegurar al paciente una cirugía adecuada, definitivamente tengo que ir al corte. Corte te permite la ventaja tocar, manipular esta sensación que nos da la posibilidad de poder a veces tomar decisiones. Eso es algo que la laparoscopía no tiene porque tenemos pinzas, pero ya en estudios se ha demostrado que la laparoscopía es inmensamente superior a la cirugía convencional, ¿no? Todo se puede hacer ahora por vía laparoscópica respecto al tema vesicular. Bien, queridos amigos, ahí está el doctor Guillermo Coaila, médico cirujano de mucha experiencia, quien puede resolverle los problemas. Si hay algo que agradecer, ayer ha sido Día del Músico. Uno de ellos fue Jorge Henderson Palacios, un gran señor, un gran locutor, que en algún momento él tuvo la necesidad y la suerte de tener un trasplante de hígado exitoso. Bueno, uno de los médicos que estuvieron en el trasplante de mi amigo Jorge Henderson Palacios, a quien le mando aquí un fuerte abrazo, a mi gran amigo Bigote de Brocha, Jorge Henderson, con su programa Enhorabuena, fue el doctor Guillermo Coaila, que lo ha dejado perfecto ahí a Jorge Henderson. ¿Te acuerdas de Jorgito, no? Claro, tuvimos la oportunidad de trasplantarlo ya hace algunos años con todo un equipo quirúrgico que trabajamos en el Hospital Rebagliati, ¿no? Sí. Ok. Bien, gracias Guillermo, muchas gracias por tu presencia.